Vamos a ponernos en pie y vamos a entrar a la palabra del Señor, un tema que el Señor ha puesto en mi corazón de algunos días atrás para compartir, y justo en esta fecha de aniversario de nuestra iglesia creo que es un buen momento para compartir este mensaje. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, pero en sí me interesa el inciso B nada más, en eso es lo que me quiero concentrar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 1 o Revelaciones 1:5, y el inciso B de ese versículo, que es al que nos amó. Comienza el versículo así en Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y ahí acaba esa oración y comienza esto: al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos para bendecir y glorificar tu nombre. Señor, aquí están las ovejas de tu prado, somos ovejas tuyas. Y como dijo el rey David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, aquí estamos delante de ti para que tú nos apacientes, nos pastorees, que tu palabra sea de salvación, de bendición y vida eterna para todos los que están aquí presentes y los que oyen por medio de radio o ven por algún medio. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El tema de esta mañana: al que nos amó y lavó con su sangre. A Él sea la gloria, la honra por los siglos y de los siglos. Así termina este versículo. Sabe que el que nos amó, tanto fue su amor que nos limpió con su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que dio su vida. Él nos amó tanto que dio su vida. Por lo tanto a Él se le merece toda la honra, la gloria y el honor. Algo bien interesante de Él que nos amó, que es Cristo Jesús, y que dio su vida, su sangre, es que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Así dijo en Mateo capítulo 28, en el último versículo: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Y Él ha estado desde el comienzo de la creación del ser humano. Él ha estado presente. Y sabe de que Él ha estado presente en la historia de la iglesia del Señor. Desde el comienzo de la iglesia Él ha estado allí. Él siempre ha estado con su pueblo. Aún antes de que la iglesia naciera, Él siempre ha estado con su pueblo, guardándole, ayudándole. Y en estos 33 años de existencia de esta iglesia, estoy seguro que Él ha estado acá en medio de nosotros, guiándonos en todo lo que ha sido la trayectoria de estos 33 años. Me gusta lo que dice San Juan capítulo 1, el primer capítulo del Evangelio de San Juan 1:3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es Jesús. Por Él fueron hechos todas las cosas. Mire lo que dice el 9 y el 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús es el que ha hecho todas las cosas. Y yo creo que en estos 33 años de existencia de nuestra iglesia, Él ha estado acá, y Él es el que ha hecho todo esto. Él es el que nos ha sostenido y nos ha guiado, porque Él es el buen pastor. En la historia de nuestra iglesia han habido 3 pastores. El primerito creo que no duró el año. Él se llamaba Héctor Fon, puertorriqueño, conocía muy bien el concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal, y en 1986 se le instaló a él como pastor. Pero creo que antes de que cumpliera un año de pastorear, por diferentes razones que soy ajeno a ellas, fue instalado el pastor José Tejera, que había conocido al Señor en nuestro concilio, en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, en Panamá, por los años 60, bajo el pastorado de
el hermano Carlos Juan Rivera, quien también fuera mi pastor en Los Ángeles, ya que él es el fundador de Casa de Oración. Así que el hermano Tejera pastoreó aproximadamente 13 años esta congregación, aproximadamente 13 años. Y ahora, como les he contado, mi persona y mi esposa tenemos 18 años cumpliditos de estar pastoreando la iglesia. Podemos decir que han sido dos pastores los principales de esta congregación, el reverendo José Tejera y mi persona. Y aunque hubo uno anteriormente, Héctor Fon, que estuvo un tiempo, que también fue oficialmente pastor de la iglesia, entonces por lo tanto han habido 3 pastores en esta congregación. Pero ¿sabe quién es el que se merece la honra y la gloria por los siglos y de los siglos? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él se merece la honra y la gloria. Aunque muchas veces no le miramos en nuestros ojos terrenales, carnales, por así decir, no podemos ver a Jesús. No lo podemos ver en acción, y al que podemos ver son a los líderes, no solamente al pastor, pero a tantos buenos líderes que el Señor tiene en esta congregación, que hacemos la labor que Él nos ha encomendado. Pero yo quiero quedar bien claro que el que se merece la honra y la gloria es Cristo Jesús, porque Él es el que nos ha guiado. Fue en 1986 que comenzaron unos hermanos de Casa de Oración que se congregaban con el pastor Carlos Juan Rivera, puertorriqueño él, que comenzó a venir, él y ese grupo de diáconos y otros hermanos empezaron a venir a Bakersfield a levantar una obra, porque había una hermana puertorriqueña que lo conocía a él desde Puerto Rico, no recuerdo el apellido, y ese apellido nunca lo hemos podido conseguir, pero sí sabemos el primer nombre. Todos los hermanos de Casa de Oración me dicen, se llamaba María, pero el apellido se les escapó. La hermana María, puertorriqueña, aquí en Bakersfield, le pidió al hermano Carlos Juan Rivera de que se abriera una iglesia de Dios Pentecostal MI, ya que la iglesia de Dios Pentecostal MI nació en Puerto Rico en 1916 y desde allí se expandió por muchas partes de Latinoamérica y ahora en el mundo. Entonces ella tenía un deseo de que hubiera una iglesia de Dios Pentecostal MI aquí en Bakersfield, y el pastor aceptó el reto, Carlos Juan Rivera. Entre los hermanos que venía el hermano Juan José de León, que ha sido nuestro vicepresidente a nivel regional y pastor actual de la iglesia en Las Vegas. El Señor le ha bendecido grandemente en Las Vegas. Ahora son 5 iglesias de Dios Pentecostal MI en Las Vegas. Allá la iglesia también ha crecido. Él era uno de los diáconos que venía a predicar acá. Edgar Méndez, Teresa Escobar, Ana Castro y otros más hermanos que yo los conocí desde niño y que ellos me conocen a mí también desde niño, venían a predicar acá y a evangelizar, y los cultos los tenían en la casa de la hermana María. Pasado algunos meses, el grupo había crecido y estaban listos para abrir la obra, y rentaron el Teatro Granada, que está en la esquina de la Kentucky y la Baker, ahí en Old Town Kern. Allí rentaron el Teatro Antiguo Granada, que todavía está abandonado. Los hermanos de Los Ángeles vinieron, limpiaron ese teatro, lo prepararon para que fuera la casa de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Bakersfield. Y así fue. Para 1987, el hermano José Tejera se da cuenta que la MI está ahora en Bakersfield, y él nació en nuestro concilio. Él era pastor de las Asambleas de Dios en Lamont, había pastoreado algunas iglesias en Bakersfield y Lamont de las Asambleas de Dios, y decide transferirse a nuestra iglesia y ser el segundo pastor de nuestro concilio. Para el 88, por diferentes razones, tienen que mudarse y se mueven para el 904 de la Niles Street, ahí también en Old Town Kern, en la Niles, y por aquí hay algunos hermanos que se congregaron en el 904 de la Niles. Dios los bendijo ahí. El Espíritu Santo se movía de una manera especial, la iglesia empezó a crecer, pero también hubieron grandes dificultades y grandes batallas. En la ciudad les cerró el local y les dijo que no podían tener servicios más. Y en ese periodo, a finales de los 90s, allí por el 96-97, se quedó como una iglesia sin un local, y se reunían en la casa de algunos hermanos, y los domingos se reunían en el parque para que todos cupieran y tener el servicio ahí al aire libre. En el 98 Dios hizo una
dio una gran bendición, ya que se abrió la oportunidad de comprar el 800 de la Monterrey. El hermano José Tejera dice, fue un milagro de Dios de que le dieran el edificio, porque me dice, si me hubiesen pedido la lista de los miembros, no nos dan ese edificio, porque nomás habían 20 miembros en esa ocasión, y él dice, fue un milagro de Dios que eso nos dieran ese templo. Lo compraron con un depósito de $5,000, más otros 5,000 que le dio la región, $10,000 que se depositaron para comprar aquel edificio del 800 de la Monterrey. Y eso fue una gran bendición, porque dejaron de ser nómadas y ya tuvieron un local propio comprado, el 800 de la Monterrey. Los hermanos trabajaron fuertemente para remodelarlo, pusieron el techo, hicieron otros arreglos más. Y cuando nosotros nos instalaron en septiembre 9 del 2001, pues nos tocó también seguir trabajando en la remodelación de ese templo antiguo que fue construido en 1926 por los mormones, y nosotros ahora éramos los dueños de ese edificio antiguo, pero muy bueno, con tanta calidad, la madera y todo muy bien hecho, y lo tuvimos que renovar. Y aquí hay muchos hermanos que trabajaron en la renovación. Yo quiero agradecer a Dios por los primeros 2 pastores y por esos rebaños que apoyaron en aquel entonces, porque nosotros estamos sobre lo que ellos han edificado. Dijo el apóstol Pablo, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que gracias al Señor, porque nos damos un fuerte aplauso por los pastores anteriores y los hermanos anteriores que se esforzaron para comprar aquel edificio de la Monterrey. De verdad que les admiro y agradezco a Dios y reconozco su gran esfuerzo, su gran trabajo. Cuando yo vine, algunas hermanas me dijeron de cómo trabajaban haciendo tamales, 5 docenas de tamales cada familia, para venderlos durante la semana y así recaudar los fondos para ir pagando el templo y renovarlo, porque había que hacerle mucho trabajo. Y varias hermanas me comentaron, y una me dijo que le dolía la espalda de tanto, porque cuando yo llegué paré un poco, yo no sabía el ritmo que llevaban y no hicimos tantas actividades. Yo confiaba que el pueblo iba a ofrendar y a diezmar, y con eso íbamos a hacerlo, y así es que se paró un poco el trabajo fuerte. Y ella entonces me contó, sabe que antes era más fuerte el trabajo y así, y yo agradezco al Señor y reconozco ese sudor, esas lágrimas y aún esa sangre que estos hermanos pusieron para que la Iglesia de Dios Pentecostal MI tuviera un edificio y fuera de bendición. Gloria a Jesús. Recuerdo cuando nosotros ya estábamos acá, que un niño del Boys and Girls Club se acercaban, porque a la par está el Boys and Girls Club, y casi se acercaba a Halloween, y el niño me dice, ¿Is that a haunted house? Y me dio un enojo terrible, porque me dice, ¿esa es una casa de espantos? Me dice. Y me quedé, pero que ganas de levantarlo de la oreja. No, le digo, this is the house of God. Esta es la casa de Dios. Aquí no es una casa de espantos, esta es una iglesia, ¿verdad? Y entonces me dio vergüenza, porque sí, parecía una haunted house, parecía una casa de espantos, porque estaba todo sin pintar afuera. Íbamos paso a paso. Había que renovar adentro y después afuera, pero los que la vieron ya después se fijaron que quedó como nueva, muy, muy bonita, gracias al esfuerzo de muchos hermanos que están acá. Para el 2003, la iglesia empieza, después de varias dificultades que son normales en el ministerio, para el 2003 empezamos a ver la bendición de Dios. Los primeros 2 años, pruebas, dificultades, lágrimas, duro. Pero para el tercer año empezamos a ver la bendición de Dios, y se abrió el Instituto Bíblico Mizpa en ese año 2003. Se comenzó el programa Palabras de Vida Eterna justo el 2 de marzo, domingo del 2003. No lo olvido, porque es el día del cumpleaños de mi esposa, y ese día nació lo que hasta el día de hoy ha estado sonando como Palabras de Vida Eterna. Y fue de bendición el programa que el Señor nos permitió empezar a celebrar. Para el 2004 la iglesia sigue creciendo. El hermano Alex Tronco, después de haber estado en algunas iglesias, se congrega con nosotros, se hace diácono de la iglesia, y me dice, hermano Harry, yo tengo un grupo en Shafter que quiere abrir una iglesia. Y yo, de verdad, ¿y cómo está esto? Yo, como apenas tenía, creo que por el año iba a cumplir, está con nosotros, no tenía mucho la confianza de enviarlo a pastorear.
porque quería pues probarlo como hemos sido nosotros enseñados, por lo menos 2 años trabajando, pero al ver de que esté ese grupo y que se necesita levantar una obra, le digo, bueno, démosle, y de diácono se va directo a levantar ese grupo, a pastorear, y le apoyamos. Me acuerdo que los hermanos Loza, Manuel y Elda Loza fueron unos pilares en apoyar ahí, otros hermanos más que iban para allá, y se levantó un bonito grupo en Shafter, lo que ahora es la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Shafter. Nació en el 2004 como una de las hijas, la primera hija de nuestra iglesia. En ese año la iglesia de Fresno y Visalia se nos había debilitado y los pastores habían abandonado, así es que yo dije, vamos a levantarla con los hermanos de acá, y pusimos al hermano Moisés Ochoa, que era diácono, lo pusimos a pastorear Fresno, a levantar esa obra, y el hermano José Humberto Escobar, que también era diácono, lo pusimos a trabajar en Visalia. En eso llegó el hermano Eugenio Rodríguez a ayudarnos en Fresno, lo dejamos a él en Fresno, y ahora de ahí se movieron a Mendota, y tenemos lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Mendota, que hasta el día de hoy está en pie. Gloria al Señor. Así es que ahí se empezaron a ver los primeros trabajos. En el 2008, el hermano José Humberto Escobar, después de haber entregado Visalia, porque le había dicho que era por un tiempo, porque había que viajar de aquí hasta allá, me dice que quiere abrir una obra en el sur de Bakersfield. Y hablamos y miramos la situación. Le dije, bueno, démosle entonces. Ahí por Pumpkin Center, al sur de Bakersfield, le dije a los hermanos, el que quiera apoyar a hermano Humberto, que vive de aquel lado y le queda más cerca y quiera apoyarle, adelante. Y se abrió la iglesia de Dios Pentecostal MI del sur de Bakersfield o de Pumpkin Center, pero después de algunos esfuerzos no se mantuvo y cayó. No está en pie el día de hoy, pero el Señor nos iba a bendecir. En el 2001, el hermano Carlos Fuentes, Carlitos como le decimos, el Señor le tocó para abrir una obra en Tulare, y los supervisores y pastores de zona le empezamos a apoyar para levantar esa obra, y ahí está en pie hasta el día de hoy la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Tulare, nuestra tercera hija de haber dado a luz como iglesia. Gloria al Señor por eso. Para el 2013, el hermano Moisés Ochoa, que lo habíamos instalado como pastor, siendo miembro de nuestra iglesia, lo instalamos en el 2007 como pastor en Shafter, ahora está trabajando en Azochek, y él motiva al hermano William Pocasangre y al hermano Agustín Miranda a levantar una obra en Deleno de parte de los Caballeros Heraldos de Cristo, pero 2 hermanos miembros de nuestra iglesia que eran parte de la directiva de Azochek, y el hermano Moisés, que había salido de nuestra iglesia, son los que fundan y levantan la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Deleno. En el 2014 instalamos ahí al hermano William Pocasangre, y hasta el día de hoy esa iglesia está en pie. Gracias a Dios por eso. Gloria a Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Ese mismo año 2014 instalamos al hermano Agustín Miranda y su familia en Tulare. A Noé García y su familia la instalamos en Arvin. Así es que teníamos 3 familias pastorales, una en Deleno, una en Tulare y una en Arvin, que salieron en el 2014, y nosotros nos preparamos para construir este templo, y ahí íbamos a enviar unas familias que eran diezmadoras y apoyaban en todo, el trabajo financieramente y en todo, pero había que darlos, y era como sembrar a esos hermanos para que bendijeran a otros, pero de eso iba a haber fruto acá, porque el Señor no depende de nosotros, porque de Él es el poder y la gloria. Él es el que iba a tener la gloria completa. Así es que yo la pensé y dije, wow, 3 familias importantes y líderes de los mejores, de los más fuertes, pero había que enviarlos, y Dios nos respaldó porque ha enviado otros líderes igual de fuertes, y algunos han dicho hasta mejores, han dicho, no sé, pero igual de fuertes y bendecidos también. Así es que el Señor no se queda con nada, y el Señor nos bendijo también. En el 2017, después de estar con muchos años trabajando con el pastor Jerickson Palvanán, trabajando en un grupo de inglés acá en la Monterrey y aquí también, decidimos que era tiempo de que él fuera a pastorear, y se abrió la primera Iglesia de Dios Pentecostal MI en inglés en la historia de la región del Pacífico, completamente en inglés, y con él enviamos a la hermana Estela Cueto, al hermano Samuel, que era de la India también, y a otros hermanos más, Cristal Escobar y su mamá Edith Escobar,
y están hasta allí ahora sirviendo al Señor, y la iglesia se mantiene en pie. Otra hija de nosotros. Ya llegando aquí al final, en el 2019 de este año, gracias al Señor por el hermano Tino Zúñiga y su esposa, que tenían unos conocidos en Tuxpan, Michoacán, y había que bautizarlos, y se hizo, y fuimos en marzo de este año 2019 a levantar la primera iglesia de Dios Pentecostal MI de Michoacán, en Tuxpan, Michoacán, que es otra hija de nosotros. Así es que le damos gloria a Dios por esos grandes victorias y esos grandes esfuerzos de todo el pueblo. Gloria al Señor. Creo que hemos tenido varios éxitos en estos 33 años. Hemos tenido grandes logros que el Señor nos ha dado. En el 2013, diciembre del 2013, el Señor nos regaló también una radio. Nos habíamos quedado sin radio, la Redención 1350M la vendieron a unas personas que nosotros no estábamos muy de acuerdo, y nos quedamos fuera del aire un mes y orando, y sabíamos que el Señor nos iba a bendecir. Y yo tuve un sueño, 2013, diciembre del 2013, soñé de que Rubén Mironowski me decía: ya estamos listos para construir, porque habíamos comprado este lote donde estamos ahora, pero no estaba construido y había que recaudar los fondos. Y él me dice: ya estamos listos para comenzar la construcción, pero me dice, este lote, este terreno trae una radio, me dice, que se escucha por no sé cuántas cuadras. Y yo, de verdad, pero donde estaba parado yo y Rubén era allá por la iglesia hispana, por la Bernard, ahí por la Oswell, ahí es donde estábamos parados en el terreno. Y cuando yo me levanto digo: el terreno trae una radio. Pero ¿por qué estaba allá por el norte-este cuando el terreno que hemos comprado está en el suroeste? Y me quedé con eso. Y teníamos clases del Instituto Bíblico Mizpa, fue domingo para amanecer lunes, por los primeros días de diciembre del 2013. Y cuando llego a las clases del instituto, hermano Moisés me dice: hay una radio que la están vendiendo, me dice, es la 103.5 FM. Yo la he venido escuchando desde la Bell Terrace, donde vivía él, y se oye bien, hasta acá se oye más o menos. Y yo le dije: allá arriba, por la Bernard y la Oswell, se va a oír mejor, le digo, porque ahí debe estar esa radio. Y le conté el sueño. Este terreno trae una radio, y justamente los que viven ahí en la loma, por el Bakersfield College y todo eso, escuchan bien clarito la Redención. Pero yo dije: pero la construcción trae una radio. Y cuando hicimos la investigación, la sede de esa radio es el Southwest de Bakersfield. Y ahora, justo como el sueño, aquí está la antena arriba de este techo, está la antena de la 103.5 FM y cubre bien el Southwest y el noreste. Gloria al Señor. ¿Quién es el que ha hecho todo eso? Cristo Jesús. Él es el que ha hecho todo eso, porque yo no sé cómo se ha dado. El Señor simplemente ha ido abriendo puertas, ha ido bendiciendo, y uno tiene que ir entrando y aprovechando y trabajar y ser fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Quiero llevarlos al libro de Daniel, capítulo 3. Me interesa mucho lo que miró un rey. Debo decir que este rey es pagano. Es un rey que no tiene temor de Dios. Es altivo, tiene una gran boca, habla bastante, y no cree en Dios. Y yo lo comparé, cuando fueron las elecciones, lo comparé a Donald Trump. Y dije: Nabucodonosor es como Donald Trump. Pero Daniel, dije, es como Mike Pence, el vicepresidente, que es muy cristiano y apoya bastante a la nación de Israel. Entonces, este Nabucodonosor, que no era cristiano, no era conocedor de Dios, era un pagano, él miró esto, y es lo que quiero que nosotros miremos en la historia de esta iglesia. Porque resultó que Nabucodonosor había hecho una imagen bien alta y muy poderosa, y él dijo: cuando oigan los instrumentos de música, toda la ciudad de Babilonia tiene que parar lo que está haciendo y postrarse hacia la imagen. Pero entre ellos habían 3 jóvenes hebreos,
que ellos no podían adorar a ninguna imagen. Jamás se iban a hincar a rezarle o a pedirle a una cosa, a un dibujo, a una estatua, a una imagen, jamás. Porque la Biblia dice en el segundo mandamiento: no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni te postrarás a ellas, ni las vas a honrar, ni les vas a pedir, ni nada, como si fueran Dios, porque eso es abominación, porque tu Dios uno es un Dios verdadero, y Él es celoso, y es el Dios verdadero, y Él es espíritu, y el que le adora hay que adorarle en espíritu y en verdad. Los jóvenes hebreos sabían eso. Y aunque la tradición de Babilonia era adorar esas imágenes, y no solamente esas, sino muchas otras, entonces ellos no lo iban a hacer. Nabucodonosor había dicho: el que no adore a la imagen, ciertamente lo vamos a echar en un horno de fuego. Y cuando suenan las trompetas y suena la música y todo, toda la ciudad se postró delante de la imagen. Y parados se quedaron 3 jóvenes, se quedaron parados, ellos no iban a adorar la imagen. Entonces fácil los notaron. Estos 3 no se postraron. Entonces se enojaron los líderes de la ciudad, los toman y los llevan donde Nabucodonosor, el emperador, y le dijeron: estos 3, Cedrac, Mesac y Abednego, cuando oyeron la música, no se postraron a adorar la imagen, que es ley de Babilonia. Y entonces le dice Nabucodonosor que ¿qué? No van a adorar a la imagen. Les voy a dar una oportunidad. Voy a mandar a que el horno me le den más fuego y me lo pongan 7 veces más caliente de lo normal. Y yo les voy a dar una chance y voy a hacer que toquen los instrumentos y ustedes se van a postrar y van a adorar a la imagen, porque ¿qué Dios hay que los libre de mi mano, que los libre del fuego? No hay ningún Dios que los pueda librar. Así es que van a tener la oportunidad, si no, los voy a echar al fuego. Y le contestan: rey, no hay necesidad que le contestemos acerca de este asunto, porque nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego y nos va a librar. Pero si no nos libra y nos achicharramos ahí, no hay problema, porque aún así no vamos a adorar tu imagen. El emperador se puso bravo. Nabucodonosor: ¿cómo es posible que estos jovencitos, estos mocosos me estén hablando así? Así es que mandó a calentar ese horno bien fuerte, y agarró a los soldados más fuertes que habían, y dice que los amarraron y los tiraron. Como el rey estaba bien bravo, que quería que lo hicieran ya, dice que por la presura del rey, entonces ellos los agarran y los quieren tirar, y resultó que las llamas mató a los guardias que tiraron a Cedrac, Mesac y Abednego en el fuego. Ahora ellos han caído, y mire lo que sucede. Daniel capítulo 3, versículo 23. Daniel 3:23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Él es un rey pagano, no conoce del Dios verdadero, pero él echó 3, eran 3 varones, pero resultó que no les hizo nada el fuego. Y cuando se pasean dentro del horno, andan caminando dentro del horno, él mira que no hay 3, sino que hay 4. Y el cuarto, su aspecto es como hijo de los dioses. Nosotros no diríamos hijos de los dioses, sino que dijéramos el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. En sí era el Hijo de Dios. Han habido 3 pastores en la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Bakersfield, oficialmente: Héctor Fon, el reverendo José Tejera y mi persona, Harry Marroquín. ¿Y quién es el que ha estado ahí en sí, el que se merece toda la gloria y la honra? Es ese, el Hijo de Dios, que ha estado desde el comienzo hasta el día de hoy. Ese rey pagano se dio cuenta de que había un cuarto como su rostro, como el Hijo de Dios. Dice el versículo 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Cedrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach y Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego,
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Quedaron sorprendidos, ¿verdad? Ni siquiera huelían a quemado, a humo. Uno no puede pasar por donde están fumando cigarro porque ya se le queda en la ropa a uno, ¿verdad? Imagínense que estos estuvieron en un fuego ardiendo y ni siquiera olor a quemado. Qué tremendo milagro de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús, el Cristo, estaba ahí presente con ellos, como ha estado presente con nosotros en las buenas y en las malas. Él ha estado con nosotros. Ahora, regresando al versículo que nos interesa el día de hoy, este que nos amó, que se merece la gloria y la honra, dice acá que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Y yo creo que la sangre de Cristo es tan importante, hablar de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Para qué tiene poder la sangre de Cristo? Tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados, dice la Biblia. Tiene poder para redimirnos, para salvarnos. Tiene poder sobre las enfermedades y aún tiene poder sobre los demonios, porque por la sangre de Cristo los demonios huyen. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe que hay unas iglesias que están rechazando la palabra de Dios? Muchos de ellos están rechazando. Todas las iglesias cristianas evangélicas protestantes de Estados Unidos eran, podemos decir, ortodoxas, eran conservadoras, todas. Pero para los años 40, 50 empezó a darse una batalla entre las iglesias cristianas evangélicas de Estados Unidos. Y dominaciones grandes denominaciones empezaron a cambiar su teología e irse haciendo más liberales y fueron dejando la palabra del Señor. A tal grado de que empezaron a negar el nacimiento virginal de Cristo Jesús y dijeron, es que es imposible que haya nacido de la Virgen. Tuvo que haber tenido relación sexual José y María para que Jesús naciera. Empezaron a dudar los cristianos liberales de la resurrección de Cristo. Empezaron a creer que la Biblia tiene sus fallas, que fue escrita por hombres y que la Biblia no es la autoridad completa de la palabra del Señor. Y ha habido un gran pleito en los últimos pleitos que se han dado, o debates que se han dado internos dentro de la iglesia en esta última década, es que si el matrimonio homosexual es correcto. Y estos mismos liberales de los años 40, 50 y 60 son los que aceptaron que sí. La última gran batalla que tuvieron los metodistas era que si el obispo, porque ya el homosexualismo era aceptado entre ellos, pero que si el obispo, que es el presidente, el líder principal de la iglesia, podía ser homosexual, casarse con su hombre y ser el obispo todavía. Y votaron, y un porcentaje mayor ganó diciendo que el obispo puede ser homosexual, puede estar casado con su pareja y puede ser el obispo de la iglesia metodista. La anglicana, presbiterianos y otros más fueron cayendo, uno por uno, los grandes concilios. Gracias a Dios por los bautistas del sur que mantienen la doctrina ortodoxa firme, y gracias a Dios por los pentecostales también, que nos mantenemos firmes sin cambiar ni a derecha ni a izquierda. Pero hemos visto el liberalismo, hemos visto cómo se movió en las iglesias y cómo fueron dejando la palabra del Señor, a tal grado que la sangre de Cristo les ofende. Y escuché de algunas iglesias americanas que tuvieron que remover todos los cánticos que hablan de la sangre de Cristo porque ofende a la gente. Me ofende el pensar de que hay sangre. Hay alguna gente que hasta le dan ganas de vomitar, ¿verdad? Y se sienten enfermos cuando ven la sangre. Y hay otros que se desmayan. Hay algunos aquí que se desmayan cuando ven la sangre, ¿verdad? Cuando ven que sale el chorro de sangre, a la lona, ¡pum! Porque les da no sé qué ver la sangre. Y yo entiendo eso. Yo entiendo que ver la sangre es cosa seria y nadie quiere ver a alguien sangrado. Se asusta.
Yo cuando tuve el accidente de moto, el casco se me salió un poquito y me reventó acá. Y yo me quito el casco y de enfrente sale una chinita de una florería y empieza a gritar como loca. Porque yo estaba sangrado de aquí y yo dije, quizás me morí o esto está serio, porque yo me sentía bien. Pero la mujer gritando como loca al ver el accidente y verme con la sangre corriendo de acá. Entonces la sangre ofende, asusta, incomoda. Y es cierto, pero para poder acomodar a ciertas personas que les incomoda la sangre de Cristo y que les incomoda que cantemos acerca de la sangre o que se predique acerca de la sangre de Cristo, entonces algunas iglesias liberales decidieron quitar de sus signarios y de los himnos que se ponen en la pantalla todos los cánticos que tengan que ver con la sangre de Cristo. Y qué error, porque dice el versículo acá que Él nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, con su sangre. Y no nos puede a nosotros, démosle fuertes aplausos al Señor, y no nos puede ofender a nosotros eso. Yo en esta mañana yo quiero explicarles bien. Yo entiendo por qué a algunos pudiera ofenderles la sangre de Cristo. Entiendo bien, pero no estamos por dejar de predicar el Evangelio que incluye la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección, porque es la única manera de que nosotros podamos de ser salvos. Hoy, a los 33 años de fundación de esta iglesia, a los 3 años de estar aquí en este edificio, de igual manera yo hago un pacto delante de Dios, renuevo ese compromiso con Dios y con esta iglesia, Dios de testigos y ustedes de iglesia, que yo prometo predicar la palabra del Señor como está escrita y no apartarme a diestra ni a siniestra. Renuevo mi compromiso de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Renuevo mi compromiso de aceptar la palabra como la autoridad máxima de la fe cristiana y que acepto todas las enseñanzas y que creo en el primer versículo de la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, lo acepto, lo creo que Dios hizo los cielos y la tierra. Y ese ha sido el problema de los liberales, que no han aceptado Génesis 1:1. Y si no aceptan Génesis 1:1, no pueden aceptar el resto de la palabra. Si en la escuela le están diciendo que venimos del mono y por la teoría de la evolución, y las iglesias cristianas evangélicas, por no ser el blanco de la burla, quieren decir: no, es cierto, venimos de la evolución tiene muchos huecos y es una teoría vana y con muchos huecos, que ellos defienden a capa y espada, pero es una ignorancia completamente, y tengo argumentos para decirlo. No es la realidad. Ellos dicen: es que la ciencia no cambia, la ciencia está cambiando a cada rato. A cada rato. Usted sabía que un textbook, yo fui maestro en el 2001, yo me hice maestro. Si quiero regresar ahora al salón, estoy bien atrasado, porque los textbooks de las escuelas los están renovando y updating día con día, y descubrimientos científicos año tras año. Antes decían que el planeta tenía no sé cuántos millones de años. Hoy ya no cabe esa teoría en millones, hoy dice que son billones. Entonces, ¿cómo van a poner su fe en la ciencia? Si la ciencia hace 20, 30 años decía una cosa y ahora dice otra cosa. En el 1970 y 80, ¿sabe qué era la gran preocupación de la gente? Que íbamos para una Ice Age. Y yo recuerdo en high school, en junior high, haber hablado de eso. Todos íbamos para un Ice Age. ¿Y qué pasó? Ahora vamos para un global warming. Ahora se va a quemar todo el planeta. ¿Y qué pasó si nos íbamos a congelar hace 2 décadas y hoy nos vamos a achicharrar? La ciencia cambia a cada rato. A cada rato está cambiando la ciencia, pero lo que es estable es la palabra de Dios. Eso no cambia, y yo por eso hoy me comprometo a predicar la palabra de Dios. Y creo en Génesis 1:1, Dios hizo los cielos y la tierra, y por eso es que yo creo en Dios. Y yo de igual manera delante de ustedes me comprometo a seguir predicando esta palabra de Dios, la palabra de Dios que transforma al mundo, la palabra del Señor que nos da el mensaje de salvación. Y espero también que ustedes como iglesia de Dios Pentecostal también tomen el compromiso de creer a las Escrituras y mantenerse firme en la palabra, no importa las modas que van y vienen, porque van modas y vienen modas a cada rato, igual con la ciencia, igual con todo, porque el mundo va
desapareciendo, el mundo va cambiando, todo cambia, excepto la palabra del Señor. El mundo y sus deseos pasan, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Me he dado cuenta que el traje que compro para ponérmelo entra de moda y sale de moda unas 2 veces antes de que se me desgaste. Ha entrado de moda, ha salido de moda, ha entrado de moda, ha salido de moda. Yo sigo usándolo hasta que se me desgaste. Todo va cambiando, pero la palabra del Señor no. Así es que sigamos predicando la palabra del Señor. Henry Van Dyke, y versículo 23, el apóstol Pablo notó que en el tiempo de él, la cruz, la sangre de Cristo, ofendía a los griegos. Los griegos eran los intelectuales, los helenistas, Hellenists. Ellos tenían los filósofos, Sócrates, Platón, todos ellos. Ellos eran los intelectuales, los griegos. Artes, ciencias y filosofía, lo tenían todo. Pero cuando Pablo les hablaba, que Pablo era un intelectual también, y les hablaba de la cruz del Calvario y de la sangre que corrió en esa cruz, a ellos les incomodaba. Pero no solamente a los griegos, sino a los judíos que entendían bien, los judíos entendían bien por qué la sangre tenía que ser derramada, pero también para ellos les chocaba. Y dijo el apóstol Pablo esto en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, o sea, predicamos la sangre de Cristo, porque en esa cruz corrió la sangre cuando le metieron esos clavos, esa corona de espinos, esos latigazos. En esa cruz hubo sangre, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, para los griegos y los demás, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para ellos es locura. Y para los judíos tropezaron, porque los judíos esperaban un Mesías que iba a ser el rey tipo David, y iba a libertarles de la opresión de Roma, y iba a establecer su reino aquí en la tierra. Y entonces por eso tropezaron con la cruz del Calvario, tropezaron que el Mesías murió en la cruz. Pero qué lástima, porque no pusieron atención a sus propias escrituras, cuando dice en Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Pero Dios castigó el pecado en Cristo Jesús, y él murió, no por él mismo, sino por nosotros. Y qué lástima que los judíos tropezaron en eso. Para los gentiles y los griegos, pues, una locura. Pero para nosotros eso no es locura, porque es poder de Dios. Y quiero que en este día usted se vaya bien claro por qué la sangre de Cristo es bien importante. Quiero que estemos claros en eso. La sangre de Cristo es bien importante. Un joven pastor lo instalaron en una de las iglesias prominentes de Washington, D.C., en la capital de nuestro país. Esto hace muchas décadas atrás. Y una mujer de mucho dinero se acerca después del culto que el joven ha predicado y le dice: joven, me da gusto que usted es el pastor. El pastor anterior era un viejo, anticuado, y siempre estaba predicando de la sangre de Cristo. Y ella, como miró que era joven, y yo creo y yo veo que usted no va a hacer eso, ¿verdad? No va a estar predicando siempre de la sangre, no va a predicar mucho de la sangre de Cristo. Y él le dice: ¿en serio? ¿Se le queda viendo a la señora? No voy a predicar mucho de la sangre de Cristo. Ah, qué bueno, le dice, porque el otro, ¿cómo hablaba de eso? Y le dice él, viéndole bien seria: porque no se puede predicar mucho de la sangre de Cristo, nunca es suficiente hablar de la sangre de Cristo. O sea, yo voy a seguir predicando de la sangre de Cristo, aunque le ofenda al que le ofenda. Tenemos que hablar de la sangre de Cristo. Hebreos 9, versículo 22 nos dice esto, en Hebreos 9, 22: y casi todo es purificado, es limpiado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. En Levíticos capítulo
17, versículo 11, el Señor dice que la vida de los hombres, de los animales y de todo está en la sangre. O sea, cuando hablamos de sangre estamos hablando de vida, y fluye la vida. La vida está en la sangre. Y por esa sangre, por esa vida es que se va a hacer expiación. Nos dice Levíticos 17, 11. Se les ha dado la misma sangre para expiación de las personas. Así es que quiero que vayan conmigo entendiendo por qué esto de la sangre, por qué es tan importante. Efesios capítulo 1 y versículo 7 nos dice esto. Efesios 1, 7. Lo comienzo desde el 6. Para alabanza, Efesios 1, 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora voy a la explicación por qué. En el Antiguo Testamento el Señor preparó todo para que la remisión y la redención fueran a través de sangre, a través de un sacrificio. Y esta sangre la derramaban los animales limpios como el cordero y otros más que eran traídos para sacrificio de expiación, para que el pueblo no muriera por su pecado, sino que muriera el animal en vez del pueblo. De ahí es donde tenemos en inglés scapegoat, y la gente dice scapegoat. Entonces el goat ocupaba el lugar de la persona culpable. El goat era inocente. En español le decimos el chivo expiatorio, ¿verdad? Él no es culpable, pero le echan la culpa a él. Por en vez de los inmigrantes no son culpables de algunas cosas, pero los agarran como el scapegoat. Los agarran como el chivo expiatorio. Pues echémosle la culpa a los inmigrantes, ¿verdad? O echémosle la culpa a los negros, o echémosle la culpa a tal. Y entonces se convierten en scapegoats o chivo expiatorio. Alguien que no es culpable, pero que le echan la culpa. Y así era con el cordero el animalito esto. Él nunca había pecado, nunca había hecho nada malo, pero la culpa del pecado era puesto sobre ese animal de expiación. Jesús iba a ocupar el lugar nuestro en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo ve venir al río de Jordán para ser bautizado por él, Juan el Bautista clama en voz alta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la introducción. Juan el Bautista viene preparando el camino, pero el que va a hacer el trabajo verdadero es Jesús de Nazaret. Y cuando Juan lo va a presentar para después quitarse y que Jesús siga el ministerio, la manera que Juan lo presenta, como cuando se presenta a un predicador, es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo reciben y él empieza a hacer su ministerio, sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, hacer tanto en su ministerio y al final ir a la cruz del Calvario, porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él a eso venía, a morir. Es una muerte expiatoria, no es cualquier muerte. No hay manera que el hombre se pueda salvar a sí mismo, no hay manera. Todo lo que nosotros podamos hacer para salvarnos, dice la Biblia, que es como un trapo de inmundicia. No hay una obra que nosotros podamos hacer, no hay una moneda que podamos dar, una cantidad de dinero para ser salvos. No lo hay, no lo hay. Solamente por medio de la sangre es que podemos ser perdonados. Quiero que entiendan esto y vayan conmigo al último versículo que vamos a ver ahora, Éxodo capítulo 11 y versículo 13. Hay tres cosas que nunca deben de creer. Una, cuando el abogado le dice no le va a costar mucho. Eso no lo deben de creer. Cuando el dentista le dice no le va a doler. Y la otra, cuando el pastor le dice ya vamos a acabar. Este es el último versículo. No deben de creer. Éxodo capítulo 12 y versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Han pasado 9 plagas y la última plaga, escuche bien, es para
castigar a Egipto, y el Señor lo va a hacer, lo va a hacer quitándole la vida al primogénito. No había que creerle al pastor cuando dice que ya va a terminar. Todavía me falta un punto más, espérame. Yo no soy muy bueno para concentrarme con la música. Espérame un segundito, ahorita termino este punto. Ya después comienzas. Bueno, miren esto. Va a sacrificar al primogénito de cada familia. Todos los primogénitos van a morir, incluyendo los de los judíos. Pero el Señor va a proveer un medio para que los primogénitos, los primeros nacidos de la casa de los judíos y de todo el que tenga fe, no se muera. Entonces Dios le dice: van a agarrar un corderito y lo van a sacrificar. Se lo van a comer la carne, pero la sangre la van a poner en un recipiente y van a poner la sangre en los dos postes de la puerta y en el dintel. Y cuando el ángel de la muerte llegue a matar a ese primogénito, a ese primer nacido de la casa, cuando vea la sangre, se lo va a pasar. Quiero que entiendan bien esto conmigo. Fíjese que no se iban a salvar por ser judíos. No le dijo el Señor: como ustedes son judíos, descendientes de Abraham, no van a morir. No. Dijo el Señor: si ponen la sangre en las puertas, entonces el ángel va a pasar sobre la casa y no lo va a matar al primogénito. No dice de que si en la casa eran ricos, o que si eran blancos, o que si eran pobres, o si eran negros, o que si eran de buena educación, o si eran sin educación. No, lo único que podía salvar a la gente de esa casa era la sangre que estaba en los postes. Era lo único. No porque eran judíos, no porque eran de tal religión, no porque habían dado dinero, no porque habían hecho cosas buenas. No, todos iban a morir, todo primogénito. Pero lo único que iba a salvar de la muerte a las personas era la sangre de ese cordero. Eso era una demostración profética de lo que Jesús iba a hacer. Usted no se puede salvar porque usted es descendiente de los judíos. No, de nada le sirve. Juan el Bautista dijo: no tengan confianza en ustedes mismos diciendo somos hijos de Abraham, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así es que no pongan su confianza en de que yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham. No es así. No pongan confianza porque sus padres y sus abuelos fueron de tal religión, y como ellos son de tal religión y me la pasaron a mí, pues yo soy de la misma religión porque mis padres eran de la misma religión. Eso no le va a salvar a usted. Ni la religión de sus padres ni la religión suya no le puede salvar. Ninguna religión. A mí me va a salvar porque yo soy bueno, porque yo ayudo al huérfano, ayudo al pobre, ayudo a la viuda, le ayudo siempre a la gente que veo necesitada. Tampoco le va a salvar eso. Solamente la sangre de Cristo. Quizás usted pueda decir: pero es que yo no le hago mal a nadie. No le hago mal a nadie yo. Yo trabajo, sí, me relajo por ahí, pero yo nunca le hago mal a nadie. Y siempre estoy trabajando y siempre suplo para mi familia. Eso no le va a salvar. En Egipto, cuando vino esa 10ª plaga, aunque usted fuera una buena persona, aunque usted no fumara ni tomara, eso no le iba a salvar. Si usted no ponía la sangre en la puerta de esa casa, el ángel de la muerte iba a entrar y iba a matar al primer nacido de la casa, como la 10ª plaga de Egipto. Así es que no era porque usted era bueno o porque usted hacía esto y aquello. Lo único que le podía salvar era la sangre de ese cordero. Y por eso es que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo tiene poder y es lo único que nos puede salvar. Gloria a Jesús. Le voy a pedir a la iglesia que nos pongamos en pie. Gloria al Señor. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero hacer una invitación. Acá al frente se van a poner los pastores junto conmigo y queremos orar. Escuche bien. Aquí al frente se van a poner los pastores. Les pido a ellos que lleguen acá, por favor. Y les quiero hacer esta invitación. Si hay alguien acá
que nunca ha aceptado la sangre de Cristo, si hay alguien acá que todavía no ha aceptado ese sacrificio, les pido que se me paren acá, por favor. Aquí necesito unos pastores de este lado. Si se mueven unos para acá de este lado, aquí hay otros más. Aquí están los pastores de zona y los supervisores. Y si usted no ha aceptado a Cristo Jesús, si usted no ha aceptado esa sangre, la salvación ya se le fue dada, la salvación ya está, pero no es suya. Escuche bien, no es suya si usted no la recibe. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y Jesús derramó su sangre y ya está. Él hizo todo para que usted sea salvo, pero usted no es salvo. ¿Sabe por qué no es salvo usted? Porque usted no ha recibido esa sangre, porque usted no ha recibido ese sacrificio, porque usted no ha recibido